暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. 우리 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 4. El ritmo del martillo y el eco en lo profundo. 1. El método de Setsuna. Romper para construir. El entrenamiento no era solo esfuerzo físico, era una tortura metódica. Setsuna había diseñado una rutina basada en los antiguos métodos de los guardianes imperiales. Cada mañana, antes de que las forjas se encendieran, Luna debía realizar el rito de las 4 piedras. «No bajes los talones, Luna», gritaba Setsuna, sentada elegantemente sobre una roca mientras sostenía un cronómetro de arena. «Si el equilibrio falla, tu flujo de maná se corta». Luna estaba en posición de sentadilla estática, sosteniendo una pesada piedra de río en cada mano extendida, una sobre su cabeza y otra equilibrada sobre sus rodillas. Sus músculos vibraban con tal intensidad que el sudor que caía de su frente se evaporaba antes de tocar el suelo, debido al calor que su cuerpo generaba por el estrés. «Setsuna, ya no. Siento los brazos», jadeaba Luna, con los ojos inyectados en sangre. «El dolor es solo información, Luna. Tu cuerpo está aprendiendo a densificar sus fibras. Si quieres blandir una katana que corte el acero, primero tu brazo debe ser el acero. 50 flexiones más ahora». Ino no se quedaba atrás. Setsuna le amarraba un arnés conectado a un bloque de hierro que el pequeño jabato debía arrastrar por una pendiente de 45 grados. El animal chillaba, soltando pequeñas llamaradas por los colmillos, pero sus patas, antes rechonchas, empezaban a mostrar una musculatura compacta y poderosa. 2. Ollas, celos y una travesura en marcha. En las cocinas de Grom, la jerarquía se ganaba con sudor. Luna ya no era la niña de las papas. Ahora se le confiaba el gran caldo de los mineros, que se cocinaba en ollas de hierro colado tan grandes que Luna cabría dentro de ellas. «Cuidado, que viene la pequeña», gritaba un enano apartándose. Luna cargaba la olla hirviendo. Sus brazos, ahora más definidos y fibrosos, temblaban bajo el peso. Ino caminaba justo debajo de la olla, apoyando su lomo contra el fondo del metal para ayudar a Luna a equilibrar la carga. Era una danza de coordinación perfecta. Desde un rincón oscuro, Traya observaba con una envidia que le quemaba las entrañas. Ella era la hija del mejor herrero, la supuesta prodigio de su generación, y ver a esa kitsune ganarse el respeto de los cocineros y mover, aunque fuera un poco, la piedra de molino la hacía sentir desplazada.
¿Crees que eres una de nosotros?, masculló Traya, apretando el mango de su martillo. Mañana en los molinos. Veremos cómo reaccionas cuando tu fuego no pueda salvarte. Traya ya estaba planeando algo. Verter aceite de roca en el eje de la piedra de luna para que, cuando intentara empujar, no solo fuera pesado, sino que el eje se bloqueara violentamente, humillándola frente a todos. 3. El tesoro en peligro, la crisis del mithril. En el Consejo Real, la atmósfera era sofocante. Junto al rey Thorin estaba Haldra, la tesorera de la montaña, una enana de mirada gélida que sostenía un fardo de libros de contabilidad. «Majestad, los números no mienten», dijo Haldra, golpeando el libro con su dedo enjollado. «Las reservas de mithril han caído un 40% este trimestre. Sin este mineral, las armaduras rúnicas de la frontera se debilitarán. Y lo que es peor, el mineral oscuro, necesario para sellar las puertas de las prisiones de los demonios de nivel bajo, está desapareciendo de los carros antes de llegar a la superficie». «¿Robos?», preguntó un general. «Peor que robos», respondió Haldra. «Las minas del sector 9 están reportando zonas muertas. El aire se vuelve pesado y los enanos simplemente no regresan. Estamos perdiendo oro, mano de obra y, sobre todo, tiempo». El rey Thorin suspiró. Se hablaba de pedir ayuda a los reinos humanos o a los elfos, pero el orgullo enano era una barrera casi tan alta como la montaña. No pediremos ayuda externa aún. Eso mostraría debilidad a los espías de los generales demonio que acechan en las sombras. Mandaremos una patrulla de reconocimiento al sector 9, pero que sea discreta. Necesitamos saber si es un monstruo de las profundidades o algo más inteligente. 4. Sombras en el abismo. El capítulo se extiende hacia la oscuridad. A kilómetros bajo sus pies, en los túneles prohibidos, se ve un rastro de destrucción. No hay sangre, solo cenizas grises. Un minero enano está contra la pared, su rostro congelado en una expresión de horror absoluto, mientras una figura delgada, envuelta en jirones de tela negra, le toca la frente. «Hambre», susurra la criatura con una voz que suena a 1000 insectos volando. «El rey quiere el mithril. La general necesita el alma». La figura se desvanece en una neblina púrpura, dejando solo el pico del minero, que se deshace en polvo oscuro. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out. Without a single doubt, we are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. 我们一起走，朋友在身边。Mañana el viaje vuelve a empezar. But today we just close our eyes y nos dedicamos a soñar. Heavy boots and very tired feet, but seeing you smile makes it all complete. 笑声温暖了我的心。Every little moment is a memory we keep.